En esta sesión vamos a hablar acerca de la potestad del temor. Hemos estado viendo cómo Satanás opera sus diferentes principados y potestades. Ya hablamos acerca de la amargura, la amargura hacia nosotros mismos o hacia los demás, de los celos, de la envidia, del rechazo, de la incredulidad. Y hoy vamos a abordar la potestad del temor. No podemos negar que en este tiempo que estamos viviendo, tan lleno de cambios, riesgos y situaciones complicadas, es hasta cierto punto normal llegar a sentir temor. Lo que no es normal es vivir esclavizados por el temor. Ahora vamos a ver la definición de temor según el diccionario. Así que el temor es un sentimiento de inquietud o angustia que impulsa a huir o evitar aquello que se considera dañino, arriesgado o peligroso. El temor lo que hace es que nos hace huir de situaciones de peligro que la mayoría de las veces solo están en nuestras mentes, es decir, no son reales. El miedo o temor proviene de los vocablos griegos probos y deilia. Estas dos palabras indican o significan tener temor, espanto, sentir un miedo que nos causa querer huir, timidez, cobardía o vergüenza. Según la Biblia, el miedo es un espíritu malo de espanto y terror que nos frena para actuar y nos hace huir ante los desafíos de la vida. Junto con este viene de la mano la intimidación, causando que actuemos con cobardía y vergüenza. La meta final es esclavizarnos y castigarnos emocional y espiritualmente. Por eso tenemos que recordar que Dios quiere liberarnos. Vivir esclavizados al temor o al miedo trae consecuencias negativas a nuestra vida como hijos de Dios. Cuando hay un espíritu de miedo, de temor en una persona, causa que esta persona huya de la gente. Causa que la persona huya de sus responsabilidades, que huya de los desafíos que trae la vida y del éxito. Y también nos afecta en la forma en que percibimos la realidad. Para alguien que está lidiando con el espíritu de temor, todo le parece inseguro, peligroso, lleno de riesgos, y eso es algo que debemos de tomar en cuenta. Ahora, la Biblia también nos habla de otra clase de temor, y es el temor de Dios. ¿Qué es el temor de Dios? Es un temor saludable, pero no es miedo, es tener reverencia a Dios. Es diferente, el temor es lo opuesto a la fe. Y este tipo de temor que es opuesto a la fe es pecado, pero el temor de Dios se alinea con la fe porque reconoce la majestad de Dios, reconoce quién es Dios. Es esta reverencia que nos ayuda a entender que es importante evitar el pecado por causa de la santidad de Dios, para evitar el castigo que lleva consigo también. Así que el que tiene el temor que proviene de Dios, recibe el amor de Dios y tratará de agradarle y complacerle. Así que no podemos confundir el temor de Dios, que es un temor saludable, y el temor o el miedo, que es tóxico y es contrario a la fe. Por eso en la Biblia habla 365 veces en contra del temor tóxico. Nos dice 365 veces, no temas, no tengas de ese tipo de temor tóxico. Y es interesante porque pareciera que es una vez para cada día del año. Así que, recapitulando, el temor es cualquier emoción de angustia, aprensión, estrés. El temor en sí es pecado, porque como ya dijimos, es lo opuesto a la fe y nos alinea con el reino del enemigo. Según Timoteo 1:7 dice, pues Dios no nos ha dado, ¿qué? Un espíritu de temor,
sino de poder, de amor y de dominio propio. Así que ese espíritu de temor no viene de Dios, viene del reino de las tinieblas. Lo que viene de Dios es el poder, el amor y el dominio propio. Así que el dominio propio, la autodisciplina, significa que le damos a Dios el control de nuestras vidas, a su espíritu el control de nuestras vidas y no al alma, no a nuestras emociones. Algunos resultados del temor es que la persona deja de tener control de sí misma por temor. Y dice la Biblia en Proverbios que una persona sin control propio, sin dominio propio, es como una ciudad con las murallas destruidas. ¿Por qué es importante esto? Porque Satanás, a través del temor, no tiene ningún impedimento para entrar a nuestras vidas y hacer lo que le place. ¿Y qué es lo que le place? Robar, matar y destruir. Él quiere hacerlo y a través del temor puede entrar y hacerlo. Ahora, es importante preguntarnos de dónde vino ese temor en nuestras vidas o cuál fue la entrada al espíritu de temor en nuestras vidas. Porque Él va a tratar de intentar hacerte dudar de la habilidad de Dios para estar en control de cualquier situación. Entonces, a veces cuando le damos oportunidad a la incredulidad, estamos abriendo una puerta. Así que el temor también es no creer que Dios podrá y hará lo que dijo que podría y haría. Por eso decimos que es contrario a la fe, porque entonces estamos dudando de que Dios actúe. En otras palabras, temor es llamar a Dios mentiroso, porque no estamos creyendo que Él va a hacer lo que Él dijo que haría. Romanos 14:23 también dice, si no es de fe, es pecado. Por eso decimos que hay esa contraposición entre la fe y el temor. También la palabra de Dios nos anima a creer que la fe es creer en todo aquello que Dios ha dicho y prometido en su palabra. Entonces, si Dios te lo prometió, Dios lo hará. Si Dios lo dijo en su palabra, Dios lo hará. Y me encanta esta frase, cuando la fe entra, el temor sale. Y cuando el temor entra, la fe sale. La voy a repetir. Cuando la fe entra, el temor sale. Y cuando el temor entra, la fe sale. Así que ahí donde tienes temor es donde no estás confiando en Dios. Hay que confiar. ¿En qué áreas? Pues puede ser en tu área de tu salud o en tus finanzas o en la seguridad de tus hijos, etcétera. Y es importante que tengamos cuidado porque también la Biblia nos advierte que en ocasiones las cosas que más tememos son las que sucederán por causa del temor, porque el temor abre la puerta. Job capítulo 3, verso 25 dice, pues lo que temo viene sobre mí y lo que me aterroriza me sucede. Me da la impresión con este versículo que de alguna manera cuando Satanás recibe autorización de parte de Dios para tocar la vida de Job, al Satanás también tener que entrar solamente por los lugares posibles, él vio una puerta, una pequeña puerta abierta en la vida de Job y era el temor de lo que vendrá. Y esa puerta fue la que Satanás usó para traer desgracia también a su vida. Así que tenemos que seguir reflexionando cómo entra el temor en mi vida. Así que podemos decir que Satanás nos puede atormentar con temores que entran a través de lo que vemos y oímos. Hace poco platicaba con una jovencita y me hablaba de cómo tenía pues pesadillas y malos sueños por algunas series de televisión que estaba viendo. Así que el temor puede entrar a través de un programa de televisión, una serie, o a través de una película de terror, o a través de algún videojuego, etcétera. Entonces tenemos que cuidar lo que oímos, lo que vemos, porque son puntos de entrada al temor. Por el otro lado, también otro punto de entrada al temor puede ser padres que fuman. ¿Por qué? Porque un niño temeroso o ansioso probablemente tuvo una madre o un padre
temeroso o ansioso que fumaba. ¿Por qué la gente fuma normalmente? Porque tiene ansiedad. Otra forma de definir la ansiedad es temor. Entonces, cuando estoy desde niño expuesto a un ambiente donde hay ansiedad y temor, ¿qué es lo que voy a eh, recibir en mi vida? El mismo espíritu, temor y ansiedad. Pero también otro punto de entrada es desde el vientre. Los miedos y temores de madres embarazadas pueden ser transferidos a sus bebés en el vientre. Cuando la madre sufre temor durante el embarazo, dice la ciencia que 38 hormonas y 1.400 químicos bañan a ese bebé con temor. Entonces, si desde el vientre mamá estaba atemorizada, eso estuvo, ese ambiente de temor estuvo de alguna manera impactando tu vida desde el vientre. Porque Satanás no pierde el tiempo. Desde el día 1 de tu concepción tratará de robarte, matarte y destruirte. ¿Por qué? Porque eres portador de la imagen de Dios. Así que cuando nosotros no confiamos en ese Dios que nos creó maravillosamente, nos enfermamos, nos enfermamos. No por Dios, sino por abrir una puerta al enemigo. ¿A través de qué? A través del miedo, a través del temor. ¿Cuáles son algunos resultados del temor? Bueno, ansiedad y desórdenes de estrés, o también el debilitamiento de nuestro sistema inmunológico. Ya habíamos explicado con anterioridad que cuando nos exponemos a un pensamiento tóxico por 6 minutos, eso afecta a nuestro sistema inmunológico por 21 horas. Recientemente también entendimos, como platicando con otra persona, cómo el asma y las alergias son causadas por el temor, la ansiedad y el estrés. Entonces, cuando nosotros cuando tenemos miedo, me decía esta persona, cuando yo he tenido temor de expresar mi corazón y me lo he guardado y he acumulado mis sentimientos y mis emociones por temor a decirlas, por temor a causar conflicto, me decía esta persona, lo que Dios me dijo es que esa era la causa de mis alergias. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos acumulando emociones tóxicas, estamos callando nuestros sentimientos, los estamos acumulando en el interior y eso produce una emoción tóxica que el cuerpo de alguna manera tiene que sacarla. ¿Y cómo lo saca? A través de la alergia. También algunos otros resultados del temor es la depresión, la culpabilidad, la soledad, la ansiedad, la frustración, la preocupación, el desánimo, la tensión y la vergüenza. Esto es serio, esto es muy serio. Todo esto a veces la ciencia no tiene respuesta porque no saben cómo tratar con el temor. Los libros de medicina incluyen una lista de más de 40 enfermedades que son resultado de la ansiedad y el estrés, pero lo único que te dicen es, no se preocupe. Y la realidad es que ese acercamiento es incompleto. Algunos temores que nos atormentan es a estar solo, al cambio, a la sangre, a enfermarse, a conducir, a fallar, al fuego, a lo desconocido, al COVID, a la crítica, a la muerte, al dolor, a hablar en público, al rechazo, a la responsabilidad, a la oscuridad, al futuro o a perder todo en la vida. Por eso la palabra de Dios dice que la respuesta de Dios al temor, ¿cuál es? Primera de Juan 4:18. En el amor no hay temor. La respuesta de Dios al temor es el amor. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces, cuando nosotros estamos expuestos al temor, tenemos que ahora exponernos al amor de Dios, ese amor perfecto que echa fuera el temor, ese amor que perfecciona nuestro corazón y echa fuera todo miedo de nuestras vidas.
Cuando vivimos con pensamientos inquietantes y emociones que producen ansiedad, la raíz es el temor, pero la solución es el amor de Dios. ¿Conoces gente que siempre está preocupado, temerosa? Seguro que sí. ¿Y tú? ¿Y tú cómo estás? ¿Has estado estresado y al fin de una crisis te sientes como que pudieras dormir un día entero? Eso es un cuerpo debilitado por el temor, porque el estrés es temor. Pero Dios te ama. Pero Dios te ama. Dios nos ama con un amor perfecto y su amor echa fuera todo temor y tormentas. Pero por tener temor, estamos rechazando su amor. Por eso esta afirmación es para ti, Marcos 5:36. Apréndetela, abrázala, declárala. No temas, cree solamente. Dilo fuerte, no temeré, creeré solamente. No temas, cree solamente. Y recuerda que ahí está la decisión, temor o fe. Decide creer, decide tener fe. Ahora voy a invitarte a que para ser libres podamos entonces, como dice aquí, hacer una lista específica de los temores que has tenido en tu vida para que te arrepientas, para que cierres la puerta. Después le pedirás a Dios que te perdone por cada uno y vas a ordenarle a cada uno que se vaya en el nombre de Jesús. Por cuestiones de tiempo, vamos a abrir nuestros libros en la página 189. Si tienes este libro de la primera edición o si tienes la segunda edición, es la página 228. Y quiero leerte aquí en la página del libro directamente una lista de temores. Y conforme yo los vaya leyendo, si tú percibes que tienes que lidiar con alguno de ellos, pon una marca en el libro porque vamos a orar en este momento. Y yo quiero que tú seas consciente que a lo mejor de aquí vas a anotar 10 o 15. Y lo ideal es que después regreses a cada uno de ellos y ores por cada uno de ellos en específico para ir limpiando cada una de las áreas de tu vida. Pero quiero leerlos y vamos a hacer una pequeña oración antes de leerlos. Señor, yo te pido que tú hables a nuestros corazones. Si alguna de estos temores que vamos a leer tienen que ver con nosotros, que nos lo reveles y que tengamos claridad para ser libres. Te lo pido en el nombre de Jesús. Así que pon atención y si sientes que tienes que lidiar con alguno de ellos, márcalo en tu libro para que después puedas hacer una oración de arrepentimiento y perdón. Comienzo la lista. Ansiedad y tensión, miedo al control de otros, miedo al dolor, desconfianza, al terror o proyección o visualización del mal, al futuro, miedo de una vida perdida, miedo de ser abandonado por otros, miedo al abandono, miedo de animales. Yo tuve miedo a los perros por muchos años porque cuando era chico, cuando era niño, un perro me persiguió y me puso un sustazo de aquellos y hasta años después logré discernir este temor y echarlo fuera de mi vida y hoy puedo convivir con algún perrito sin ningún problema, pero tuve que echar fuera ese espíritu de temor a los animales. Miedo de la amargura de otros, miedo de las palabras de otros, miedo de una autoridad, de malas noticias, de estar solo, de ser controlado, de ser libre, de ser robado, de ser avergonzado, miedo de ser traicionado, miedo al fanatismo, miedo a la sangre, a los edificios, al cambio, de comprometerse, de la crítica, de la muerte, a la liberación, de ser dependiente,
de ser inválido, de la desaprobación, miedo de enfermedades, de desfiguración, de doctores, de los hospitales, de manejar, de morir prematuramente, miedo a todo, miedo al mal, a las expresiones faciales, al fracaso, a tu padre, al miedo, al fuego, a las comidas, a la ropa, a las alergias, a los gérmenes, miedo a Dios, al hostigamiento, a la humillación, a la insuficiencia, a la locura, al contacto sexual, miedo de ser juzgado, de falta de comida, de ropa, etcétera, miedo a la soledad, a perder a los hijos, a la vida, a la salvación, la confianza, a perder amistades, a perder la habilidad sexual, miedo del hombre, de la menopausia, miedo a mamá, a los desastres naturales, a los ruidos, a no ser libre, miedo de tu propia sexualidad, miedo del dolor, de la pobreza, del embarazo, de hablar en público, de ser castigado, miedo al rechazo, de ser reprobado, de la responsabilidad, miedo de tu esposo, miedo de tu esposa, miedo del éxito, de sufrir, miedo de la oscuridad, del proceso de morir, del enemigo, del futuro, de lo desconocido, del rechazo verbal, de vomitar, de guerras o conflictos, del agua, de las armas, del horror, de la inferioridad, del terror nocturno, de sueños y visiones, de ataques de pánico, de perfeccionismo, de autoconciencia, de la timidez, de las supersticiones, de las sospechas o de los temblores. Como ves, la lista es amplia y hay muchas situaciones con las cuales nosotros tenemos que lidiar con el temor. Entonces, si identificaste varias de ellas, se espera que fueran varias de ellas, entonces tienes que hacer la oración que viene aquí en el libro, pero que en este momento la vamos a hacer juntos para que tú lo repitas después sobre cada una de ellas. Entonces, repite después de mí y cuando digo el miedo específico, ahí la idea es que cada una de preferencia renunciaras a cada una y dejaras que el Espíritu Santo te mostrara cómo entró. Por ejemplo, en el caso de los miedos de animales, ya te expliqué que yo, en este ejemplo, yo leería esta oración hablando del miedo de animales. Y entonces cuando le pediría al Espíritu Santo que hablara su verdad sobre esa situación, él podría haberme recordado ese momento cuando ese perro me asustó y a lo mejor mostrarme que debía de perdonar a mi mamá porque me soltó en ese momento. Y entonces yo perdono a mi mamá de esa situación y perdonando y echando fuera ese temor, entonces yo tendría completa libertad del temor a los animales. Entonces, por eso no solamente es hacer la oración, sino dejar que el Espíritu Santo revele, sane y lo que Él revela, Él lo sana. Entonces vamos a orar. Puedes repetir después de mí. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo confieso y me arrepiento por invitar y quiero que menciones ahí, el miedo específico del cual estás renunciando. Me arrepiento por todas mis generaciones pasadas. Te pido, Señor Jesús, que me perdones. Me propongo y decido perdonarme a mí mismo de todo corazón por permitir que, y sé específico nuevamente, vuelve a repetir el mismo miedo, entrar a mi vida. Me desato de ese miedo y en el nombre de Jesús y por el poder de su sangre, cancelo todo poder y autoridad de Satanás sobre mí por este miedo. En el nombre de Jesús, le ordeno este miedo salga de mi vida ahora. Espíritu Santo, ven, llena mi corazón,
Sáname de este miedo y háblame tu verdad sobre esta situación. Y guarda un momento silencio y escucha la voz del Espíritu Santo. Gracias papá por hablarnos, gracias por estar con nosotros, gracias por tener una palabra de ánimo y por recordarnos que el perfecto amor echa fuera todo temor. Recibo el amor de Cristo. Di junto conmigo, recibo el amor de Cristo. Y su amor te sana y te libera de todo temor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga. Que Dios les guarde.